el tratamiento, básicamente, de... a ver si encuentro acá, querido. Sí. Me fue, como siempre, la certificación de diablo está. Recién lo tenía al maldito programa este. A ver si lo encuentro por acá. Acá está. Estaba por acá. Sí, señor. Ya estaba el programa. Bien. Estaba con la unidad número 5, que es de persona jurídica, tratando el tema. Oh, Dios. Hoy tengo un día fatal con esto. El tema de los atributos de la persona jurídica, estaba con eso, con los atributos de la persona jurídica, tratándolo. Bueno, básicamente la persona jurídica tiene capacidad de derecho, o sea, tiene aptitud o grado de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Como tiene capacidad y es un sujeto de derecho, los restantes atributos, que son el nombre, el domicilio, en realidad, como dijimos, capacidad, nombre, domicilio, y el patrimonio. La persona jurídica carece del atributo Estado, puesto que no se puede predicar de ella ni su estado civil casado, ni soltero, ni viudo, ni ser hijo, ni padre. Es decir, que la posición en la familia es, en realidad, extraña a la persona jurídica. Pero la persona humana, por ejemplo, que tiene ese atributo, Estado, nosotros pensamos que no es necesario el patrimonio. Esto lo pensamos porque hay teoría que sostiene que la persona humana también tiene el patrimonio como atributo, es decir, como signo distintivo y necesario, ¿no? Cualidad necesaria. Nosotros pensamos que no, que la persona humana no, pero en la persona jurídica tenemos que decir que sí, que el patrimonio es un atributo. Es más, es una causal que, si no me equivoco, están en el artículo 163, las causales de extinción, que ya la vamos a ver, justamente cuando se agotan los bienes destinados a sostenerlas. ¿No? Sí, entonces en realidad sí, es la 163. Entonces, no podemos decir que la persona jurídica del patrimonio no es importante. Evidentemente, así lo es. Incluso cuando se alude a la personalidad diferenciada que hay entre uno y otro, que es el artículo 143, se expresa cuestiones relacionadas con la responsabilidad. La responsabilidad en sede civil tiene que ver con volver las cosas al estado anterior. Y la vuelta de las cosas al estado anterior, cuando no puede ser in natura, que es justamente lo ideal, se cambia y entonces la obligación, como dice por allí, modifica su objeto y se transforma en abonar daños y perjuicios, según lo que dice el 955, que es dinero. En definitiva, si hay en realidad que abonar dinero, estamos aludiendo a que para que funcione hace falta patrimonio. Está dado en varias partes del código la existencia de ese atributo respecto de la persona jurídica de manera necesaria e imperiosa, puede decirse. En lo atinente a la capacidad, tenemos que decir que se alude únicamente a la capacidad que es de derecho, porque no se puede hablar de capacidad de ejercicio, de hecho, de la persona, en realidad, jurídica. ¿Por qué? Porque la capacidad de ejercicio es la aptitud o el grado de aptitud de la persona humana para ejercer actos válidos de la vida civil. Y la incapacidad de ejercicio se vincula o con la falta de voluntad, debido a que la persona está imposibilitada moralmente de obrar, o físicamente de obrar, físicamente por nacer, por ejemplo, moralmente porque no tiene grado de edad y madurez suficiente, o porque depende de una representación necesaria, por ejemplo, como el caso de los incapaces. Y todo esto tiene que ver con la voluntariedad. Carecen de voluntariedad. Son involuntarios los actos que practican, por ejemplo, los menores de 13, si es lícito, 10, si es ilícito, o las personas que en el momento de practicarlo no se encuentren en estado de salud mental adecuado. Entonces, todas estas cuestiones no pueden predicarse de la persona jurídica, no puede hablarse de voluntad. Por eso no se alude a capacidad de ejercicio en la persona jurídica, sino solamente capacidad de derecho. Grado de aptitud para poder adquirir derechos, para poder ser titular de derechos. Esto es en sentido amplio, por supuesto, porque la regla que surge del 141,
porque no hay un artículo acá, como por ejemplo el 151, que alude al nombre en cuanto a la capacidad. No sé qué pasó acá. Ya toqué algo que no debía. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Entonces, evidentemente, hay un artículo que lo trata en específico. Surge del 141 mismo, cuando dice que la persona, en realidad, es un ente por el cual, en realidad, el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones conforme al objeto y a los fines de su creación. O sea que evidentemente eso es lo que en el Código Civil, en el artículo 35 del Código Civil de Vélez, se denominaba como principio, en realidad, de especialidad. Tiene capacidad para los fines, para el objeto establecido y los fines de su creación. Así que yo les decía a la gente del otro grupo, para hacer ejemplos así muy sencillos que se puedan entender y que sean gráficos, más allá de que allí son de gabinete quizás, pero si se constituye una persona jurídica cuyo objeto tiene que ver con la cultura, con el aspecto cultural, supongamos que es una biblioteca, donde en un barrio carenciado, en donde se trata de propender la cultura, y entonces se hace una persona jurídica cuyo objeto es que tenga libros y accesos, que esos libros tengan acceso a cualquier persona para que ésta pueda, en realidad, adquirir conocimientos, educarse, tener cultura. La finalidad, sin duda, que es altruista, en ese lado no va a haber que pagar nada a cambio, y si es una biblioteca, como te digo, funciona esa persona jurídica con esa finalidad, de que haya libros para que la gente lea, y en realidad se inscribe y lea, y eso dice en la puerta de entrada al edificio, imaginemos que es un edificio, y esa biblioteca le ponemos un nombre, no sé, Biblioteca Faustino Sarmiento, por decir. Y en la puerta lateral, o en la puerta trasera, hay haciendo fila comerciantes que vienen con cheques para cambiarlos, o debitarlos, o pagarés para descontarlos. Evidentemente no tiene capacidad para celebrar ese tipo de actos la persona jurídica. No es porque sea un acto ilícito, porque los bancos hacen eso, descuentan documentos. La actividad financiera no es ilícita, pero están sujetas al régimen del Banco Central de la Nación, de la República Argentina, y sometidos a la ley de entidades financieras. En cambio, esto va a ser una asociación que es sin fines de lucro y que propende la cultura. Entonces, evidentemente, ahí el objeto es diferente y la finalidad no es altruista en el caso, básicamente, de lo que es este banco, supuesto banco, con una persona jurídica. O sea que el principio de especialidad establece que la capacidad que se le da es acorde al objeto que se ha establecido y siempre debe condecirse con los fines de su creación. No lo dice el libro, pero corresponde que sea en realidad anotado, es que también aparte la persona jurídica tiene otras limitaciones que son que devienen de la propia naturaleza de la persona jurídica. No puede predicarse a la persona jurídica derechos personalísimos, por ejemplo. Algunos autores han querido asimilar esto a lo que es, en realidad, el derecho de un buen nombre. Y dice, si se usa una persona jurídica que tiene un prestigio y se la difama y después no es cierto, se le afecta el buen nombre, sí, está bien, puede ser, pero no podemos hablar de honor y de honestidad. Pero sí es viable que sí sea vuelta las cosas del estado anterior y que efectivamente la persona jurídica tenga derecho a un desagravio cuando es así. Pero eso no nos llevaría a decir que tenemos que hablar de directivas anticipadas, por ejemplo, en la persona jurídica, o derecho a disponer del propio cuerpo en la persona jurídica, o derecho a la intimidad en la persona jurídica. Evidentemente, yo soy de la postura de que no se le puede predicar a la persona jurídica derechos personalísimos, más allá de que algunos aspectos vinculados a su honestidad no deba ser cuestionado, llegado el caso. Otro límite que también, y dentro de esto también, de lo que es la propia naturaleza de las cosas, evidentemente la persona jurídica no puede ir, en realidad, a prestar confesión en un juicio. Va a ir una persona humana, que es su presidente, pero no una persona jurídica. No puede, en realidad, a prestar juramento la persona jurídica en sí. También la ley le limita la capacidad de derecho porque, por ejemplo, cuando se trata del derecho real de usufructo, en la parte de reales, el tratamiento comienza allá por el 2130, cuando se extingue el usufructo, debe ser el 50, 2150, por ahí anda la extinción.
hace referencia a que cuando se otorga un usufructo a una persona jurídica, no puede ser superior a 50 años. En cambio, cuando es un usufructo a una persona humana, puede ser por toda su vida, o sea, vitalicio. O sea que si es humano, puede recibir un usufructo de un inmueble por toda su vida. Pero si uno quiere favorecer a una persona jurídica, por ejemplo, y le otorga el usufructo de un inmueble para que allí esa asociación tenga como sede, no es domicilio, sino sede, ya vamos a ver, bueno, no puede superar 50 años. Si en realidad esa sede de la persona jurídica está en realidad en un lote que es trasero y que no tiene salida de la vía pública, necesita servidumbre de tránsito, o sea, un pasillo para salir, tampoco podrá acceder del máximo de 50 años. En tanto que si es personal, la servidumbre puede ser vitalicia. O sea que hay ciertas limitaciones, básicamente, que no se predican de la persona jurídica. El derecho real de habitación, por ejemplo, es a favor de persona humana, o sea que está vedada la persona jurídica. El derecho de uso está vedado a la persona jurídica. O sea que hay limitaciones que emanan de ley, aparte del principio de especialidad. En síntesis, la persona jurídica solo tiene capacidad de derecho, no de ejercicio o de hecho. ¿Por qué? Porque carece de voluntad. Punto. La persona jurídica tiene capacidad de derecho amplia, pero tiene limitaciones. La primera es el principio de especialidad, que tiene que ver con el objeto y los fines de su creación que la limitan. La segunda es la propia naturaleza de las cosas. Por ejemplo, no puede ser testigo. No puede en realidad predicarse estado de familia. No puede tener derechos personalísimos. Y la tercera son limitaciones que están desparramadas en el código y que tienen que ver con la mismísima ley. Dice esto: servidumbre, usufructo, no más de 50 años. Uso, habitación, no es posible. O sea, ahí tenés limitaciones de la capacidad de derecho. En cuanto al nombre, el nombre está en el 151, pero se puede decir de manera genérica que en materia de personas jurídicas, el nombre es el conjunto de palabras que se usan para su designación o denominación. Así lo decía Lloveras de Rex, Bertoldi de Furcade y Bergoglio, Teresa Bergoglio, en el libro Lecciones de Derecho Civil, que se usaba antiguamente cuando era civil la materia, y no privado. Entonces, decían estas autoras, los componentes son diferentes, porque los componentes del nombre de la persona humana se está conformando por el prenombre, nombre de pila o apelativo, Luis, Alejandra, y después el apellido patronímico o cognomen, Pérez, García. El régimen es distinto. Acá tenemos un conjunto de palabras que hacen a su designación. La mariposa, SRL, por ejemplo, pues me acuerdo que ponían ese ejemplo. O puede ser también el tigre, o puede ser, no sé, si es un animal, lo que sea, en realidad. Entonces, este es un conjunto de palabras. El nombre de la persona humana está en el campo de los atributos, no tiene contenido patrimonial, pero este atributo, en lo que es la persona jurídica, es distinto, porque aparte de denominarla, tiene contenido económico, de suerte que es un derecho subjetivo patrimonial, vale el nombre de la persona jurídica. O sea que no es lo mismo uno que otro en cuanto a lo que es el valor que tiene. Por su parte, también, en realidad, hay que hacer en realidad referencia a que en la persona jurídica se distingue domicilio, sede, sucursal. Domicilio, sede y sucursal. El domicilio tiene que ver con la competencia de los tribunales. De hecho, es válido consignar en el estatuto domicilio Córdoba, Salta, La Pampa. Significar, en realidad, lugar físico. Porque el domicilio no es otra cosa que una relación que tiene la persona, sea humana o jurídica, con un territorio geográfico, un aspecto físico, donde él en ese territorio va a poder exigir sus derechos y va a tener que cumplir con sus obligaciones. Ahí estamos la vinculación física de este tributo con la persona. Entonces, acá, en la persona jurídica del domicilio, tiene que ver con una cuestión de competencia territorial de los jueces. O para inscribirlo, suponte que es en el registro, en realidad de comercio, que era antes, o sea, se llama registro público, va al registro, si tiene domicilio en Córdoba, se inscribe en Córdoba la sociedad, no se va a inscribir en Santiago del Estero. Ahora, el domicilio hace lugar a la provincia, la competencia del registro y del tribunal.
no dice calle Chacabuco 574, piso 10º, departamento J, por ejemplo. Eso es la sede. La sede va a decir, por ejemplo, sí, que el domicilio es Córdoba y la sede es en realidad en la calle Chacabuco al 530. Entonces, eso es sede. Y sucursales tienen que ver cuando se descentraliza, por ejemplo, y aparece por allí que la persona jurídica también tiene otros lugares en donde se ejerce esa actividad, como sería, por ejemplo, tener una sede, una sucursal en Buenos Aires, o una sucursal en Río Cuarto, por ejemplo. O sea, ahí está la casa central y está la sede. El código, aquí, por ejemplo, el libro no lo dice, pero en la parte de derecho económico, o el viejo derecho comercial, también se hablaba de las filiales. Las filiales en realidad es una suerte de empresa controlada con otra que la controla, controlante y controlada. Entonces la filial tiene capacidad distinta, domicilio distinto, patrimonio distinto, nombre diferente, pero está controlada por otra. Entonces, en realidad, cuando hay problemas de responsabilidad, muchas veces han respondido la casa principal por un hecho de la filial, pero en principio no, porque desdobla completamente la personalidad. Acá en el libro no está la filial, no voy a referirme a ella, pero sepan que cuando escuchen, ¿qué diferencia hay entre sucursal o filial? La sucursal está bajo las órdenes de la casa central. Y en realidad todo lo que pase, en realidad en la sucursal va a repercutir en la casa central. El patrimonio, porque el patrimonio es el mismo. La diferencia es que, por ejemplo, si tenés sucursal en Río Cuarto y hay un juicio laboral, la demanda se va a establecer en Río Cuarto, porque el muchacho trabajaba allí. Si tenés en Villa María y no se cumplió un contrato, incumplimiento del contrato, hay que ir al juez de Villa María a pedir el cumplimiento del contrato. Pero en caso de responsabilidad, responde con todo el patrimonio la empresa, porque es una sucursal. En cambio, cuando es filial se diferencian en eso. No habría en principio responsabilidad. Pero lo que pasa es que la filial no es tan autónoma, porque está económicamente controlada por la casa central. Y eso es lo que hace que en algunas ocasiones se haya condenado también a la casa central cuando se gana juicio contra la filial y no alcanza el patrimonio. Pero reitero, filial no está tomada en el libro, está en los viejos libros de derecho comercial, llegamos hasta sucursal. Entonces, el domicilio tiene que ver con un aspecto territorial donde la persona jurídica habrá de exigir el cumplimiento de sus derechos y también tendrá que cumplir con sus obligaciones. Como no tiene voluntariedad, el domicilio tiene carácter de legal de la persona jurídica. ¿Por qué no real? Porque real se llama real o voluntario y acá justamente no hay voluntad. Entonces no puede ser un domicilio voluntario. Claro, cuando hablamos de lo que es en realidad el domicilio, tenemos que distinguir que se habla de domicilio, donde se hace referencia a lo que es la competencia territorial, ya sea para los tribunales o para el Registro Público de Comercio, Córdoba. De lo que es la sede. La sede es un lugar físico, calle, como te decía, Danfunes, 1580. Entonces, cuando aparece, en realidad, el domicilio, en realidad, de la persona jurídica, resulta ser de que si uno en el estatuto, en realidad lo consigna, a lo que es el domicilio tiene que estar, pero si consigna la sede, cuando cambia de sede hay que modificar el estatuto. En cambio, si consigna domicilio solo Córdoba y no fija la sede, el cambio de sede basta con que se haga básicamente en un acta, que es distinto. Entonces, eso es una forma básicamente de establecerlo. El de la persona que en realidad no necesita autorización para funcionar, lo vamos a encontrar en el estatuto o en el contrato, según el caso. En cambio, cuando se trata de una que sí lo tiene, la resolución administrativa que hace lugar al pedido de su creación, ahí tiene que estar fijado el domicilio. En lo que, eso es en la parte del domicilio. En cuanto al nombre, básicamente, no lo he dicho, pero en cuanto al nombre, que dijimos que estaba compuesto de diferentes situaciones, acá el nombre, que era el conjunto de palabras que se usaba para poder funcionar. Bueno, aquí también se habla de algunos caracteres. Esto es que revistan el carácter de veracidad. La veracidad, por ejemplo, hace referencia a que se relacione con el objeto al cual se trata. La novedad hace referencia a ese adagio que es primero en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, que no haya un nombre igual,
que en realidad vaya a traer en realidad complicaciones. En realidad sí que ganaría el que primero lo tiene el nombre adquirido. Que tenga aptitud distintiva, esto es básicamente que se refleje de manera coherente, por ejemplo, en el funcionamiento como persona. Es decir, básicamente que tenga esa aptitud distintiva para evitar confusiones o superposiciones con otras situaciones, en realidad, que puedan ocurrir. Tiene que ver con la certidumbre o certeza que tienen que tener las relaciones jurídicas cuando se alude a lo que es aptitud distintiva. No debe contraer nada que sea en contra de la ley, el orden público, las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de persona jurídica. Acá estamos hablando que el principio de buena fe es el que gobierna. Entonces, evidentemente, acá no podría haber una persona jurídica que tenga estas características. Entonces, no debe inducir el error, la confusión, en realidad para que haya competencia desleal o engañosa. Así que esto básicamente muchas veces es objetado con el nombre, si no, ya en realidad este nombre puede traer error. Entonces, básicamente, no se tiene en cuenta. Y en cuanto a que el nombre de una persona humana pueda conformar a la vez el nombre de una persona jurídica, a veces se da. Por ejemplo, podría decir, no sé, puede decir un nombre, en realidad, Juan Carlos González, por decir SRL. Así que tranquilamente puede ser el nombre. Lo que pasa es que, ¿qué necesita para que esto funcione? Esto funciona mientras esté viva la persona, Juan Carlos González, con su conformidad, por supuesto. O sea, una sociedad donde está esta persona como socio. Y como es el más importante, conocido, supongamos que Juan Carlos González fuera un tenista o fuera un futbolista importante, entonces la persona jurídica llevaría su nombre y él quiere que lo lleve. Bueno, es viable. Ahora, cuando fallece, hace falta, en realidad, los herederos pueden oponerse. ¿Sí? Básicamente acreditan perjuicios que tienen que ver con lo material o con lo moral, porque están usando el nombre de la persona que ha fallecido. Pero eso es básicamente para cerrar un poco las características del nombre, y después, como les dije, también que nombre el tema del domicilio. Profe, en ese sentido, esta particularidad. ¿Sí? perdón que te interrumpí. Con eso del nombre de las personas muertas, con Franceschini no, que bueno, que se separaron, o sea que hay dos cosas de Franceschini. Bueno, no sé cómo en el caso de Franceschini, pero está atado a lo que dice el código, básicamente. Es decir, si en realidad la persona está viva, cosa que creo que no está, entonces es viable que se use. Si ha fallecido, no tiene que en realidad que producirle ningún tipo de perjuicio. O sea que si hay dos herederas que se llevan ese nombre y se dedican justamente a las tortas, y en realidad puede traer inconvenientes una con otra, evidentemente que hay que ventilarlo en la justicia y ahí se verá el caso. No sé cómo es el caso de la realidad, sé que hay inconvenientes, si no me equivoco, ha fallecido la persona y son dos herederas que utilizan el mismo nombre. Bueno, hay que en realidad... Sí, falleció. Bueno, sí, entonces, si le causa un perjuicio a la hija B, que la hija A usa el nombre de su madre, que se llamaba Andrea, ¿no es así la señora? Franceschini, ¿no es así? Se llama así. Creo que es el nombre que tenía. Yo no compro la clara porque yo cosas dulces no como, soy muy hábil, así que Se llamaba básicamente Andrea tomo mate Franceschini. amargo, por ahí digo que estoy tomando mate algunos, yo tomo mate amargo, ¿viste? O sea que soy amargo así por ahí. Y no como torta ni nada por el estilo, pero sí una salchicha, ¿viste? Un salamito, un quesito picante, eso me encanta, ¿viste? Pero lo dulce no anda. Perdón por la estupidez que acabo de decir, corté a uno que iba a decir algo importante, yo soy así. Corto a los que dicen cosas importantes. A ver, ¿quién quería decir algo respecto de lo que estábamos hablando? Le cedo la palabra. No, que efectivamente el profe se llama Andrea Franceschini. Ajá. Justo. Creo que Y era nada, así. esta persona falleció. Bueno, seguramente que si no me equivoco están en juicio y seguirán en juicio porque hasta que vaya en realidad las diferentes apelaciones, quién sabe qué irá a pasar, pero aparentemente así está en realidad estas cuestiones. Y yo lo importante de todo esto es que ustedes sepan que cuando es una persona jurídica puede llevar el nombre de alguno de los componentes, si la persona está de acuerdo. En caso de que esté fallecida y los herederos acrediten perjuicio material o moral, entonces ante un conflicto resuelve la justicia de acuerdo a los elementos probatorios que se aporten, y entonces se verá si es tanto así o no para hacer sacar el nombre
de esa persona fallecida del nombre de la persona jurídica. Eso es lo que más o menos Profe, parecía que debe quedar en claro. Sí, señor o señora, no escuché y bien. Sí, perdón. Y en esos sí. casos, ¿se puede mantener el apellido que es Franceschini y cambiar el nombre? Pues en vez de Andrea, capaz el otro. Y si no te olvides que tiene que tener en realidad aptitud distintiva el nombre, o sea que si trae confusiones también, podría suceder que haya en realidad alguna... Mira, respecto, y ya tomando para el lado de lo que no es dulce, sino que es salado, aquí en la avenida General Paz, en la calle antes de llegar a lo que es Colón, hay una pizzería muy antigua que se llamaba Don Luis, o San Luis, no sé cómo es la cosa, y en realidad ahí cambiaron. Eran dos enfrentados hermanos, uno frente a otro, está la pizzería, ahí, y una quedó con el nombre Pizzería San Luis y el otro con Don Luis. Y ahí, no sé hasta dónde, básicamente es o no la idea de confusión, pero ven que no es tan categórico la solución, tampoco es que quede impune, o sea, no se puede seguir usando el mismo nombre. Otro caso parecido, mirá, que hay, que no sé cómo es eso, porque hay una parrilla que está en la calle, en realidad, Boulevard San Juan, y que tiene salida también por Duarte Quirós, que en realidad, y después hay otra, que está en la calle, debe ser Sucre o Tucumán, no, Sucre no, Ayacucho o Sucre, por ahí, a la altura de Rioja, al final, por allá, y se llama Ferreira. Dos lados se llama Ferreira. Parrilla de Ferreira, y no sé, uno dice que 1900 no sé cuánto, otro por ahí. Ahí están funcionando las dos, básicamente, y el dueño no es el mismo. Habrá que ver el caso, que te diga. O sea, ahí tenés básicamente situaciones donde hay cuestiones por allí. Podría ser el caso, que habría que verlo. Habría que verlo, cambiarle a cada cual lleve su nombre de pila con su apellido, cada heredera, y ahí en realidad creo que están en iguales condiciones las dos, de la impresión. No usa el nombre de la madre o de la persona que está sacando el prestigio, que se llamaba Andrea, creo, como dijimos, podría ser Graciela, podría ser en realidad Alejandra, y bueno, que cual le compre a la Alejandra o a la otra, ambas de origen en realidad repostero. Habrá que ver. Posiblemente pueda ser una solución de ese tipo, usen el apellido, pero con el nombre de pila de cada uno. Y bueno, que Dios en realidad los ayude. Porque uno se confunde y cree que esa es esa y no es más, es la muerta y no es la muerta. Habrá que ver. En realidad, yo creo que si son herederas tendrían el mismo derecho, cambiaría el nombre de pila, si quieren en realidad. No podrían ponerse uno a la otra, estar usando lo mismo, pero, en fin, habría que ver los pormenores del caso también, ¿no? Si uno en realidad usó más el apellido que la otra, habrá que ver también. Bueno, sin enroscarnos tanto en todo lo que es esto, ya del patrimonio les he contado la importancia que está, tanto es así que si no está, no hay persona jurídica, artículo 163, si se agota, directamente es una causal de extinción de la persona jurídica. En cuanto a la duración, el código establece que como es un contrato de tipo asociativo, no de cambio que termina con una prestación, sino que se mantiene en el tiempo, la regla es que la persona jurídica sea por tiempo indeterminado. Así lo dice el 155, a menos que la ley disponga otra cosa. Y en cuanto al objeto, debe ser preciso y determinado, y obviamente en cuanto al objeto nos remitimos a la parte de la capacidad que surge del 141. En cuanto al funcionamiento de lo que es la persona jurídica, tengo este lado acá, perdidas hoy. Funcionamiento, en realidad, de la persona jurídica, el modo de actuación de la persona jurídica, esto tiene que ver con las teorías. La teoría que sostiene, o que sostenía, que tenía el Código Civil argentino, fue desarrollada por Savigny, que se llama teoría de la ficción, que era una especie, justamente, de que una suerte de mentira legal, por decirlo de una forma, por el cual el Estado le daba nacimiento, en realidad una autorización del Estado, o del derecho, mejor dicho, le daba nacimiento a la persona jurídica. Este se caracterizaba porque el funcionamiento era el del régimen del mandato. Es como, por ejemplo, si cualquiera de ustedes me da un poder a mí para que le compre una casa. Yo actúo en nombre de la persona que me dio el poder, la persona que me dio el poder es la deudora de pagar el precio y la acreedora de recibir el departamento. O sea que si yo firmo por esa persona, la que compra es esa y no yo. La que queda endeudada es ella y no yo. Soy un mero instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona el mandato, el contrato de mandato. Uno apodera a otro para que en los límites justamente
de las facultades conferidas, que es el poder, obre en nombre y en representación de esa, y ella misma quede obligada. ¿Sí? Ahora, si esa misma persona a mí me apodera para que lleve a cabo un acto que es contrario a la ley, no vale como acto jurídico, no vale como mandato, porque el mandato es un contrato. Y como contrato es un acto jurídico, es una especie de los actos jurídicos. Y son requisitos por el 279 del Código Actual y el viejo, en realidad 953 del Código Velezano, que el acto jurídico tenga por fin un acto que sea lícito, porque si es ilícito, contra la moral o las buenas costumbres, o perjudica derechos de terceros, el acto no tiene objeto, consecuentemente no hay acto. Entonces quiere decir que si la única forma de actuar en el mundo jurídico es con el mandato, quiere decir que queda limitado a un actuar de actos lícitos, nunca un actuar de acto ilícito, pero en realidad nos indica que se puede cometer un acto ilícito por medio de una persona jurídica. ¿Y cuál era el problema que tenía esta figura? La del mandato. Que cuando la persona jurídica actuaba en actos lícitos, básicamente, suponte, contrataba un préstamo y no cumplía, bueno, se le podía básicamente demandar el cumplimiento porque en origen el acto era lícito. Lo que pasa que fue que no cumplió el pago. Ahora, si del acto celebrado le resultaba un perjuicio a un tercero, este tercero no podía demandar a la persona jurídica. Porque se suponía que no podía haber habido poder para hacer actos lícitos porque no es mandato. El mandato no es para actos lícitos. Entonces, cuando eso ocurría, respondía únicamente la persona que había actuado en nombre de, o sea, el supuesto representante. ¿Qué pasaba con la víctima? Muchas veces la víctima necesitaba que participara en ese juicio la persona jurídica porque era la solvente. La persona física que había firmado en nombre de y había hecho un acto ilícito, en realidad no tenía dinero. Porque en la parte civil, cuando se comete un acto ilícito, la idea es volver las cosas al estado anterior. Y cuando no se puede volver al estado anterior, como dijimos en alguna oportunidad, se usa el dinero. Y el dinero justamente es algo que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, si la persona jurídica tiene mucho patrimonio y el perjuicio que sufrió la víctima o el tercero fue un acto ilícito, por más que haya firmado el nombre de, como te decía, la mariposa SRL, no podría responder la firma, porque supuestamente no se da mandato para hacer actos ilícitos. Entonces ese es el problema que tenía la teoría de la ficción, que era en la parte de responsabilidad. Profe, Por ejemplo, no respondía por los que hacían sus dependientes, y eso es grave para la víctima, o por las cosas que se sirve. Entonces, la teoría de la realidad, hay una variante que se llama la teoría que tiene que ver con lo que sería la teoría organicista, sostiene que la persona jurídica, al igual que la persona humana, está compuesta de órganos. Así como la persona humana tiene, suponte, ese trípode que es los pulmones, el corazón y el cerebro, la persona jurídica tiene órganos similares. Entonces hay que ver que cuando el que le compete expresar la voluntad de la persona jurídica, ese es el órgano justamente de actuación. Entonces vos tenés, por ejemplo, esto es fácil de darse cuenta en lo que es una persona jurídica asociación, porque la asociación tiene como órganos uno que es el que en realidad la dirige, la administra, que es justamente la llamada comisión directiva, que está compuesta por un presidente, tesorero, secretario y vocales. Ejemplo, son 9 en la comisión. Tenés uno que es presidente, se eligen entre ellos. Otro que es secretario. Otro que es tesorero, vamos 3, quedan justamente para los 9, 6. O sea que se reúnen las 9 personas en una mesa larga. En la punta está número 1 el presidente, en los costados tenés por un lado tesorero, por otro lado en realidad secretario, y todos los otros son vocales. Y juntos toman las decisiones para la cual administrar esta persona, o básicamente dirigirla, mejor dicho, la dirección. Después está otro órgano, que es la asamblea, que es la que delibera y decide los destinos, básicamente. De esta forma administra, básicamente, en realidad, porque como que los órganos de gobierno vendría a ser ese, decide qué se hace y qué no se hace. Y después está la junta fiscalizadora,
que en realidad puede ser una suerte de sindicatura, o miembros que lo que hacen, esa comisión fiscalizadora, lo que hace es controlar que no haya en realidad de fraudes y demás. Entonces, en esa persona jurídica, cuando la comisión directiva, a través de su presidente, firma un contrato, no es que el presidente le va a poner nombre José García, no es que la firma, en realidad, la asociación tal, por ejemplo, lo apoderó para que firme. No, es la ley la que le da justamente la facultad de obligar a la persona jurídica. O sea, ese sujeto unifica lo que es representante y representado en una sola voluntad. En la otra están dos voluntades, representante, representado. Acá lo unifica en una sola voluntad, como dicen los textos, encarna la voluntad de la persona jurídica. Entonces, cuando actúa, eso actúa la persona jurídica. O sea, que si se causa un perjuicio a un tercero y el acto es ilícito, responde la persona jurídica también, aparte del sujeto que actuó por allí en el acto ilícito. Entonces, cuando un dependiente causa un perjuicio, también responde la persona jurídica. Cuando las cosas para las cuales se sirve es una cosa inanimada y causa un perjuicio, responde la persona jurídica. Y cuando es una cosa animada y causa un perjuicio, responde la persona jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Si firmó el presidente y en realidad el acto de ilícito le causó un perjuicio a un tercero, responde la persona jurídica con su patrimonio, que tiene mucho, por ejemplo, y le sirve a la víctima cobrarle a ese, y no al presidente, que es un seco, no tiene un mango el tipo. Se le cobramos a esa la persona jurídica, porque actuó. Cuando hay un dependiente, por ejemplo, es una persona jurídica que se dedica a la salud, por ejemplo, y un médico dependiente, operando, causa un perjuicio. En realidad le causó un daño a un paciente. Responde él porque él fue el que hizo el acto, pero también la persona jurídica en lo que es patrimonial. La responsabilidad penal es de la persona que médico, pero la otra es la persona jurídica. También responde. Entonces, como yo le decía a los pibes hoy, esta mañana, te parás el 323 en la puerta de la Católica, esperando ahí en el cordón de la vereda o un poquito antes, pegado a la pared, y se viene ¡zas! El cartel que dice Católica en la cabeza y te parte la cabeza, responde la universidad. Porque es una cosa de la cual se sirve, es inanimada la cosa. Y si en el campo, ahora que no hay mucho movimiento y todo más, se le ocurre poner al padre rector un par de perros Rottweiler para que no se meta nadie, y se escapa un Rottweiler y le come la mano a uno, también responde la Universidad Católica. También responde, porque es una cosa animada de animal, porque la responsabilidad son animales o inanimados. Es así. O sea, un auto es inanimado, un cartel en un animal es animado. Entonces, evidentemente, le causa un daño. Entonces, vuelvo acá, porque expliqué esto porque yo no sé si es un tema muy engorroso, muy, digamos, muy científico, muy abstracto, muy doctrinario, quise decir, y no me salía, la naturaleza jurídica de la persona jurídica, las teorías. Y las puestas en práctica es esto. Cuando es teoría de la representación, que es la ficción, para esto no funciona la responsabilidad. Cuando es organicista, sí funciona. El código, en la parte de la representación, dice que la misma puede darse de tres maneras, la representación. Dice, o se es en realidad voluntaria, el 358, o es voluntaria cuando alguien da mandato a otro. En realidad, yo apodero a alguno de ustedes, lo apodero a Andrich para que haga un acto en mi nombre. Él firma la escritura, él va a ser el otorgante de la escritura del acto, yo voy a ser la parte. ¿Por qué la parte? Porque recaen en mí los beneficios y los perjuicios, básicamente. Entonces tendría que pagar el precio, tengo derecho a la entrega. Si se paga, por ejemplo, la mitad, y la mitad es al fiado, por ejemplo, no es Andrich el que debe pagar la mitad. Yo debo pagar. No puedo en realidad el vendedor reclamarle a él, porque fue un gran instrumento. Esa es la voluntaria. La legal es la que surge por imperio de la ley cuando así lo establece el código. Por ejemplo, en el caso de los padres respecto a sus hijos, tutor, curador o representantes legales. Y después te dice la orgánica. Dice por allí. Dice el artículo, mira. La representación voluntaria, T58, resulta de un acto jurídico, mandato. Es legal cuando resulta de la ley o de regla de derecho, tutor, curador. Y es orgánica cuando resulta del estatuto de la persona jurídica. Orgánica, de órgano. Entonces, ¿cómo actúa la persona jurídica? A través del órgano de actuación. Y entonces la obliga, básicamente, a la persona jurídica a llevar a cabo, en realidad, el acto. Entonces, ese es justamente el funcionamiento que tiene. Como te decía, tenemos en realidad que hay órganos de gobierno,
como dice, y órganos de fiscalización, que es la junta esta que yo te decía, la comisión fiscalizadora o la sindicatura. Entonces, hacemos referencia a esto, en ese sentido, que responde, y ahí aparecen artículos en el código que hace referencia a eso. Por ejemplo, artículo 161, por ejemplo, 62, que van haciendo referencia a cómo, en realidad, es un medio de actuación. Miren cómo dice, en realidad, el artículo 157. El estatuto de la persona jurídica puede ser modificado en la forma que lo establezca la ley. Perfecto. 158. Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas de gobierno, administración y representación. Y si la ley exige, también fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia están estas reglas. Y ahí empieza a explicar cómo debe actuar, qué deber de lealtad debe tener, la responsabilidad. Entonces, básicamente, ahí estamos aludiendo a cómo funciona la persona jurídica en ese andar que tiene en su vida. ¿Qué clases de personas jurídicas vamos a encontrar? Clasificaciones están las públicas y están las privadas. Las públicas, básicamente, son personas jurídicas que, en realidad, están establecidas y en beneficio de toda la comunidad. Les he hablado de las personas necesarias, justamente su código de su momento, y estas son las que son actualmente las públicas. Entonces, estas leyes, en realidad, sus diferencias serían que si es una persona jurídica pública, bueno, cuando es estatal, persona jurídica pública, sus miembros son funcionarios públicos, están sujetos a la ley de contabilidad de la nación, en realidad ahí pertenecen básicamente al Estado, pues son jurídicas públicas estatales. Las privadas son aquellas que satisfacen intereses privados y que básicamente tienen en cuenta el principio de libertad corporativa del artículo 14 de la Constitución. Y ahí empieza, en realidad, la persona jurídica privada. Sus miembros no son funcionarios públicos, no están sujetas en realidad a la ley de control de contabilidad del Estado, no son en realidad el patrimonio del Estado, son personas jurídicas en realidad privadas. En cuanto a lo que las que son, el código establece una distinción que yo siempre pregunto, y conversamos sobre esto, que hay personas públicas que son estatales y otras que no son estatales, pero son públicas también porque están creadas por ley. Las personas jurídicas estatales son el Estado, básicamente sus tres esferas: nacional, provincial, municipal, incluyo allí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también son, en realidad, personas de carácter público, lo que sería, en realidad, los entes autárquicos. Son entes autárquicos aquellos entes que están como descentralizados de la administración y se gobiernan a sí mismos. Y tienen lo que recaudan, no se lo envían a rentas generales del Estado que corresponde. Por ejemplo, aquí en Córdoba, la EPEC, empresa provincial de energía de Córdoba, es un ente autárquico. Significa que se maneja a sí mismo y que lo que usted paga en la factura no va a la dirección de rentas para pagarle a los maestros o para hacer obras públicas, sino que lo recauda y lo reinvierte en la misma empresa. Paga sus sueldos, por ejemplo, no tiene que pedirle plata al gobernador Schiaretti, sino que de lo que ingresa, ahí en realidad paga su sueldo, porque en realidad se maneja de manera autónoma. A nivel nacional, las universidades estatales son entes autárquicos, porque el gobierno de la universidad lo hace la propia universidad. Incluso los fondos que el Estado le envía, en realidad no tiene que rendirle cuenta, pero lo manejan ellos. Y cuando hace un curso y recauda, no le manda la plata en realidad al ministro de Economía, sino que la tiene ese ente, lo maneja. Eso es un ente autárquico. ¿Por qué es persona pública y es estatal? Porque le pertenece al Estado, es del Estado. Y es público, porque en realidad es para satisfacer intereses generales y está creado básicamente por ley y todo lo demás, pero no es en realidad parte del Estado en sí mismo en lo que atañe a la administración, está separada, entidades en realidad autárquicas. Y después son las demás organizaciones que estén constituidas en la República de acuerdo al ordenamiento jurídico que le atribuye ese carácter, es decir, hay una ley que establece y que es persona en realidad pública. Y ahí encontraríamos personas públicas que no son, en ese grupo, personas públicas que son justamente no estatales, porque el patrimonio
no le pertenece al Estado. Y los empleados no son funcionarios públicos, ni mucho menos. Ahí aparecen, por ejemplo, las organizaciones profesionales. Por ejemplo, Colegio de Abogados, la Caja de Abogados, en realidad el Consejo de Ciencias Económicas, el Consejo o Colegios de Ingenieros, y en fin. El patrimonio le pertenece a personas privadas, que en realidad que es la persona que es privada, no obstante es pública porque está creada por ley y está abierta a toda la comunidad que reúna esos requisitos. Por ejemplo, tener el título habilitante, en el caso del abogado que se matricula en el colegio de abogados, pero no es estatal el colegio, pero la persona es pública, porque está creada por ley y está abierta a toda la comunidad. Otro ejemplo que se cita como persona jurídica pública, este ejemplo lo cita María de Lloveras y también Bertoldi de Furcade, en el libro también ese con Bergoglio. Por ejemplo, dice el caso de la Universidad Católica de Córdoba. Es una persona jurídica pública, pero no es estatal. Es pública porque está creada por ley y cualquier persona puede anotarse pero inscribirse. Ahora, el patrimonio no es del Estado. El patrimonio básicamente es de la comunidad jesuita. Pero es persona jurídica pública porque está creada por ley al efecto. Otra persona jurídica pública son los gremios, diferentes gremios. Son personas jurídicas públicas porque están creadas por ley y el patrimonio no es del Estado, sino justamente de las personas que conforman el gremio. En realidad es del gremio en sí mismo, pero los beneficiarios son ellos. Y la otra, que es persona jurídica pública no estatal, también es en realidad la Iglesia católica, apostólica y romana. Es una persona que está pública porque es preexistente, inclusive hasta la Constitución, está también en realidad está reconocida, pero no es estatal, pero es una persona jurídica pública porque en una Constitución la reconoce como tal, el culto católico, apostólico y romano, ese culto, no los otros cultos, ese. Que se discute hasta dónde, ¿viste? Es viable mantenerlo y todo lo demás, ¿no? Porque todo lo que son las erogaciones que emiten, por ejemplo, los sueldos, no sueldos, pero los monumentos que cobran, por ejemplo, obispo y arzobispo y todo lo demás, en realidad por ahí proviene del Estado, ¿no? Y tiene muchas exhibiciones que no tienen las otras iglesias, pero es el culto mayoritario. Entonces Argentina sostiene que no es en realidad si se quiere, una religión oficial, porque no es en realidad, es un Estado laico, no es un Estado básicamente religioso como los musulmanes y demás, pero no se mezcla el Estado con la religión, pero lo sostiene. Sostiene básicamente que soporta todo ese gasto que implica ese culto. Las otras en realidad son privadas. Sí, señor. Sí. ¿Las ONG serían públicas, no estatales? No, son privadas. Ya vamos a llegar allí. Están en las zonas jurídicas privadas. También se reconocen en la par los estados extranjeros como personas jurídicas públicas, por supuesto no estatales, y todas aquellas organizaciones que en realidad regulan las vinculaciones de los estados entre sí o en realidad el Estado con algunos particulares, por ejemplo, la OEA, el Fondo Monetario, en realidad la ONU, todo eso básicamente hace referencia a estas características que estoy diciendo allí, que son personas jurídicas públicas, que todas surgen en realidad del artículo 146. El 148 hace las que son privadas. Las personas privadas, en realidad, ahí tenemos en realidad algunas que, como decía el viejo código, necesitan una suerte de autorización para poder funcionar, otras que funcionan por un sistema de autorización, en realidad, de cumplimiento de los recaudos legales que establece la ley para que ellas funcionen. Otras son más libres, basta con que se lleve a cabo de acuerdo a lo que establece lo que sería el requisito del código. Por ejemplo, si vemos que hablamos de una asociación civil o en realidad una fundación, dentro del régimen que está dentro del código, le hace falta autorización expresa para poder funcionar. Si vamos a la ley de mutuales y cooperativas, en realidad hay un órgano que es el Instituto Nacional de Acción Mutual y Cooperativo, que le da básicamente una habilitación para funcionar. Pero tenés, por ejemplo, las sociedades, que algunas, por ejemplo, se hacen con un trámite administrativo en persona jurídica, una SA, y otras requieren que pasen por tribunales, por ejemplo, las SRL, ¿no? Presentan el contrato social en tribunales y el juez verifica que se den los recaudos y entonces allí autoriza que se hagan los aportes de capital
en realidad hace una publicación de un edicto en donde consta el objeto social, quién va a ser el representante, cuáles son los fines que se va a dedicar, cuál es el tiempo, en un edicto, en el diario. Después que nadie no presenta ningún tipo de objeción y se demuestra en todos los extremos que el capital es suficiente, hace falta por lo menos el 25% para depositarlo en el banco cuando es efectivo para que comience y después se integra con lo que falta. Si son bienes, por ejemplo, eso se hace un balance con contador y se aportan bienes en lugar de aportar efectivo. Y si todo está ok, se dicta una resolución del tribunal que la admite. En realidad le reconoce la existencia porque antes en realidad está funcionando, pero internamente. Y se publica el edicto de vuelta y entonces se va al registro público y se inscribe ya. Y después la simple asociación que se hace por un instrumento que ya vamos a ver, y entonces ya se considera nacida con eso. El consorcio de propiedad horizontal es una situación donde se dicta un reglamento que se llama de propiedad horizontal, se inscribe en el registro y al enajenarse las unidades aparece el ente distinto que es el consorcio. Y no hace falta una autorización expresa para funcionar. O sea que, como decía el viejo libro, el Estado argentino o el derecho argentino o la legislación argentina tiene un mix. En algunos casos pide, en realidad, autorización expresa para funcionar, principalmente en aquellas que son sin fines de lucro y que gozan de muchos beneficios impositivos y demás para que no las utilicen para fines, en realidad, que son únicamente egoístas y propios de alguien. Asociaciones, por ejemplo, y fundaciones. Y después, en realidad, tenés otras que son de libre administración, de libre creación, como esta que estamos hablando, la asociación, y otras que si conforman ciertos requisitos que establece la ley, comienza a funcionar sin ningún tipo de problemas. Entonces, ahí tenés básicamente que entrarían las asociaciones, fundaciones, mutuales cooperativas, después sociedades, en realidad, en general, después la simple asociación, que esa ya vamos a ver que funciona libremente, las iglesias confesionales de comunidades que son diferentes de otras, en realidad, entidades religiosas, el consorcio, y después deja abierta la posibilidad para cualquier otra que por leyes locales o leyes nacionales, en realidad, se establezca su creación, y me aparecen básicamente todas ellas diferentes situaciones. Y la sociedad, en realidad, es una variante en donde está en la ley 19.550, y entonces allí establece básicamente el concepto, ¿viste? Dice sociedad, habrá sociedad cuando en realidad si una o más personas en forma organizada, dice por allí, y conforme a algún tipo que prevé la ley, realizan en realidad aportes para hacerlos en realidad efectivos en lo que es la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Entonces, ¿por qué sociedad cuando hay una o más personas? Bueno, porque antes eran dos o más personas, porque el código y la ley, el código nuevo, modifica la ley de sociedades. La ley 19.550 se llamó siempre ley de sociedades comerciales. O sea, porque el Código Civil de Vélez tenía sociedad civil. Primer dato. El código actual no regula la sociedad civil. Entonces, ¿qué hizo? Modificó el nombre de la ley y la llamó Régimen General de Sociedades. Y sigue siendo la misma ley de 1972, 19.550. Esa ley siempre, en realidad, estableció que para que hubiera sociedad tiene que haber dos o más personas. Actualmente, de acuerdo a la normativa vigente, puede haber un caso donde hay una sola persona, que es el caso de sociedad unipersonal si gira bajo el nombre de sociedad, bajo el régimen de sociedad anónima. O sea que ahí está Agustín, en realidad lo veo que está entrando. O sea, ese tipo de sociedad de una sola persona está admitida, que es justamente la sociedad esta, que es en realidad una sociedad unipersonal. Entonces, tiene que haber una o más. Ese una o más es cuando es para SA unipersonal. Todas las otras son con dos o más. Tiene que estar en forma organizada y conforme a un tipo de los previstos en la ley. Porque la ley es cerrada, establece que vos podés elegir entre algún grupito de sociedades, pero no podés inventar alguna que no esté dentro de ella. Por ejemplo, te prevé la sociedad anónima, la de responsabilidad, la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la colectiva, la de capital e industria. O sea, hay un grupito de sociedades que ustedes van a ver cuando cursen privado 4, les faltan todavía 3 privados, y van a ver el estudio de cada una de ellas. Entonces, para poder
asociarse, conformar sociedad, conforme a la 19.550, hay que adaptarse a alguno de los tipos, digamos, clases que establece esa ley. Y se obligan a que los muchachos a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Se obligan a efectuar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Y bueno, el tratamiento, en realidad, de las diferentes situaciones, como ustedes ven, de acuerdo a lo que tiene en el manual, que es media carilla, es una cuestión que va a ser objeto de estudio de una materia en particular. Por lo cual nos exime, por lo pronto, de mayores comentarios al respecto. También están allí, dentro del grupo, lo que serían las asociaciones civiles. Son las que tienen un objeto que no es contrario, en realidad, al interés general o al bien común. Asociación civil que justamente el tratamiento viene en particular después. Acá estamos hablando de que estas tienen que tener, en realidad, autorización para funcionar. Y entonces acá, en realidad, se discute, o siempre se discutía el tema del lucro o de la ganancia. Acá no es que no puedan obtener una ganancia o un lucro, sino que lo que puede haber es división, separación o distribución. Es decir, si la sociedad, de hecho, cualquier asociación, por ejemplo, esa que él me decía, ONG, es eso, una asociación. Esa asociación, por ejemplo, va a tener que tratar de propender a obtener alguna ganancia, porque si no, no va a poder funcionar, se le va a agotar el patrimonio y va a ser justamente causal de disolución. Lo que no puede hacer es distribuir los beneficios. Eso no estaría viable, debe reinvertirlos en la misma asociación. No hay dividendos, como suele ser justamente en las sociedades que después del fin de año se hace el balance y dice, bueno, ganamos tanto, vamos a repartirlo. No, acá no se puede repartir, no puede salir, en realidad, de eso. Ahí están los clubes deportivos, culturales, sociales, que tienen básicamente una finalidad que no puede, como se dice, dividirse. Cuando es una simple asociación, la finalidad de la simple asociación es que es mucho más simple o más sencilla en lo que es la estructura. Entonces, como es más pequeña, tiene menos miembros, y entonces que la asociación civil, el Estado, el derecho, digamos, no requiere esa autorización para funcionar, porque es más sencilla. Pero la mecánica, que ya vamos a ver, es muy similar a la asociación civil, porque la idea, en realidad, es que no persiga lucros, y que lo que pasa es que como tiene una estructura más sencilla, más simple, para emprendimientos más pequeños, por ejemplo, la cooperadora de un colegio, por ejemplo. Es lo mismo que una gran asociación que trate temas distintos. Y la fundación tiene una finalidad de bien común también, y tampoco tiene que tener fin de lucro. Si hace un aporte por una o más personas, que puede ser una persona humana o una jurídica, que puede ser un aporte, y entonces tiene que cumplirse con los fines del fundador. Y siempre que el propósito sea altruista. Fundación Favaloro, por ejemplo. Es decir, se ha aportado un patrimonio para una persona jurídica que tiene una finalidad. O a cualquier otra fundación que pueda haber. La Universidad Católica, como persona jurídica privada, a la par tiene una fundación, que se llama Fundación para el Progreso de la Universidad Católica. La finalidad justamente es que sostenerla económicamente, para que no, en realidad ayudarla, para que no, en realidad, se extinga por falta de patrimonio. Entonces ahí tenés en realidad una fundación en ese sentido. Y las otras iglesias, comunidades religiosas, en realidad, son figuras, en realidad, que si bien estaban tomadas dentro de personas jurídicas privadas, generalmente a tipo fundación, ahora, en realidad, ya tiene personería dentro de lo que es la personalidad religiosa. No obstante, ello vas a encontrar muchas veces, pero muchas veces, que estas a la par tienen en realidad una fundación que le ayuda a sostenerse. Pero la persona jurídica vale, y como iglesia disidente, vale. Antiguamente tenía que tener sí o sí esta fundación a la par, que le daba nacimiento. Acá, básicamente,
No. Acá el libro establece qué diferencia hay con lo que es lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que esa en realidad es un culto de preferencia y que es persona jurídica pública, básicamente no estatal, pero oculta. Después todas las otras en realidad entrarían dentro de esta categoría. Las mutuales, en realidad es una ley especial, y son entidades en realidad que se fundan en la solidaridad, y muchas de ellas en la denominación se llaman asociación tanto de socorros mutuos, por ejemplo. O sea que es una situación para ayudarse recíprocamente ante riesgos eventuales, que pueda haber, que tengan que ver tanto con lo material como lo espiritual, mediante una contribución, un pago que se hace a esa asociación. Y entonces, en realidad, esto tuvieron muchísima importancia en el siglo XIX, donde básicamente para superar justamente las carencias que había en aquella época sociales, se agruparon, muchos de ellos en realidad personas que eran inmigrantes, y entonces en realidad se ayudaban recíprocamente. Acá en Córdoba, yo les contaba al otro grupo, pues yo he trabajado muchos años, hay una que data del año 1873. 1873 es la Asociación Española de Socorros Mutuos, que está ubicada en la calle General Paz 479. Al lado lo tengo mi club argentino. Esto es General Paz y Humberto Primo. Tiene toda esa cantidad de años. Y bueno, era ayuda mutua, básicamente. Ahí tenéis como hay otra, la francesa, a la vuelta de esa Tucumán está otra que es de otro país, no sé si no es belga, no sé cuál está por allí. Está otra italiana, Unión y Benevolencia, Unión y Fratelanza, hay un montón básicamente de Hugo, o quedan todavía, de este tipo de asociaciones que cumplieron un rol muy importante en el siglo XIX, cuando en base a esta cuestión de solidaridad y contribución periódica, en realidad se empezaron a formar estas asociaciones de fines de lucro, básicamente por ahí para aglutinar a ciertos inmigrantes, que después terminó abiertas para todo el mundo, por supuesto. Las cooperativas son en realidad entidades que se fundan en el esfuerzo en realidad propio o compartido de todos los miembros para organizar y prestar servicios. Y ahí tenés cooperativas de vivienda, por ejemplo, o de trabajo. Entonces, en realidad, tienen su propia ley y básicamente, en realidad, es una figura ahí como intermedio entre lo que es el capitalismo y el socialismo. Entonces, su objeto, como te digo, es propio de ese tipo de personas jurídicas que se estudian en la parte de sociedades. Y el consorcio, como yo le decía, 2044 del Código Civil, es un ente distinto. Dice el 2044 que el conjunto de propietarios conforma el consorcio y que este es un ente distinto. Que son órganos del consorcio, el administrador, la asamblea y después el consejo de propietarios. Entonces el administrador es el que dirige todo eso, la asamblea la conforman los propietarios que se reúnen en la asamblea, además de uno habrá ido a las del consorcio o no, porque son aburridas por allí, y deciden qué es lo que van a hacer, suscribir un acta y le imparten órdenes al administrador que la ejecuta. Después está el consejo, en realidad, de propietarios, que es una especie de figura que en realidad coadyuva en realidad al que es el administrador, y en caso de acefalía, porque renuncia, se queda al frente. Y el consorcio también tiene en realidad cuestiones disciplinarias, porque tiene multas y todo lo demás para los excesos que hayan allí, y siempre está abierta la posibilidad de recurrir ante la justicia, básicamente. Entonces, a diferencia de la vieja ley 13.512, cuya existencia del consorcio como persona jurídica de los miembros diferentes era muy discutida, en el código actual la cuestión no está discutida y está básicamente admitida su existencia. Ya pasando básicamente a cada una de ellas, el código luego empieza el tratamiento de lo que es la asociación, lo que es la fundación y lo que es la simple asociación. Básicamente tiene tres figuras, las otras están por ley aparte. Acá vamos a encontrar, de las privadas vamos a encontrar tres. La asociación civil, según lo que dice el artículo 148, dice, asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Se entiende de interés general, que es lo que en realidad la comunidad tiene en mira. Al bien común, que se ha entendido también que bien común básicamente es aquello que no sea contrario a la ley. Entonces,
El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias, tradiciones, ya sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, pero que no vulneren valores constitucionales. ¿Por qué dice esto dentro del régimen del respeto de las identidades y demás? Y bueno, porque fue un caso muy cuestionado que nos viene en este momento a colación, fue el caso de la Asociación de Personas Transexuales, Travestis, qué sé yo cuánto, que fue denegada. En realidad, en la parte administrativa, persona jurídica, cuando te deniegan, hay que ir a la Cámara ratificó eso, y cuando fue a la Corte le tiró la oreja a la Cámara y le dijo, bueno, lo que pasa es que acá el bien común no es tomado como lo era en el código anterior, sino que el bien común se entiende que debe propender a algo que no sea contrario a la ley, y a su vez, si estas personas que son de esta identidad sexual determinada se agrupan, estarían más protegidas, en realidad, no estarían en realidad tan vulnerables. Entonces dijo que esta asociación era una asociación viable y aceptada como tal. Y el nombre creo que es Asociación de Personas Transexuales, Travestis, no sé qué otra cosa más, por allí tienen el nombre, pero ahí está, ¿ves por qué te dice identidad cultural, creencia, tradición, religiosa? O sea que es amplísimo. Por supuesto, no pueden tener como fin principal, en realidad, el lucro, ni para sus miembros ni para terceros. Ni para la persona ni para ellos. Entonces, luego de especificar todo esto, en realidad, y que en materia en realidad, de esto, la forma del acto constitutivo, dice, debe ser por instrumento público y debe inscribirse en el registro que corresponda, de acuerdo a la legislación local para poder funcionar. Después te explica todo lo que debe contener. Es decir, acá, básicamente, hay muchas veces, en realidad, lo que es un acto constitutivo, y después viene el estatuto, que se puede hacer seguido o no. Entonces, el estatuto debe desde el pie de inicio de todo esto. El acto constitutivo, perdón. Después viene el estatuto, que es lo que la gobierna. El artículo 170 dice el contenido, y tiene un montón de incisos, como 20 incisos. Ahí te explica qué es lo que debe decir, quiénes son los que los constituyen, el nombre, siempre seguido de asociación civil, el objeto, el domicilio, el plazo, las causales de duración, las contribuciones, el patrimonio para que empiece a funcionar, quién la administra, quién la representa, fecha del cierre del ejercicio, categorías de socios. Por ejemplo, en esa asociación que yo te contaba, del cual yo fui abogado un tiempo y todo lo demás, hay socios activos, socios adherentes, socios fundadores. O sea, depende, ¿viste? O sea, el adherente no tenía, por ejemplo, en realidad, acceso a todos los servicios, sino a algunos de los cuales había adherido. En fin, debe decir todo este tipo de cosas, en realidad. Órganos de gobierno, administración, representación, procedimiento para liquidarla, destino de los bienes, en caso de que se liquiden, a dónde van. Y después te explica ya, te va a decir, que la administración dice, los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados, o sea que buscan dentro del grupo de asociados señores que por una asamblea son elegidos, se hace una lista, ¿viste? Y se vota a mano alzada, y la lista que gana pasa a ser pasa en realidad para administrar toda la administración de la asociación, y deben ser asociados. No debe ser restringido el derecho a participar, y debe proveer a los siguientes cargos, sin perjuicio de realidad de la colegiación del órgano. Debe tener, por ejemplo, un presidente, como te decía, secretario tesorero. Estoy leyendo el 171. Los demás miembros tienen el carácter de vocales, que hay que tener la comisión. No te decía 9, por decir, 6 miembros vocales y otros 3 que son los que acabo de decir, conformando los 9. Y ahí administran, en realidad. Después un órgano de fiscalización, integrante por personas que no son asociadas. En realidad, el acto constitutivo puede tener también integrantes internos, pero básicamente puede ser que es una comisión fiscalizadora interna, pero debe tener una externa también, para que revisen las cuentas. No puede ser integrante de la fiscalización cuando es miembro de la comisión, porque evidentemente ni firmar los balances, por ejemplo, porque se está controlando a sí mismo. Más allá de estas cuestiones, siempre está el control estatal a través de ellas. Bueno, datos que en realidad que va estableciendo básicamente en cuanto al funcionamiento que tiene cada una de estas, en ese sentido.
Hay en realidad, pueden participar en la asamblea, responsabilidad se va básicamente. Los asociados no responden, esto es importante, en forma directa ni subsidiaria por los deudos de la asociación civil. O sea que cuando es un club de fútbol, básicamente estaríamos todos básicamente en quiebra, porque todos los equipos en realidad han estado alguna vez en quiebra, así que los socios de cualquier equipo estarían todos refundidos. Evidentemente, no, el asociado no responde ni directa ni subsidiaria por los deudos de la asociación civil. Su responsabilidad se limita a hacer el aporte, por ejemplo, pagar la cuota. La calidad es intransmisible de socio, y después debe prever básicamente cómo se disuelve y cómo se liquida la figura esta que estamos hablando, en realidad, en lo que atañe, en lo que es el acto, en lo que sería la asociación. En cuanto a lo que sería la figura de las fundaciones, bueno, las fundaciones básicamente, en realidad, son situaciones que nos queda en medio de la simple asociación, antes de llegar a lo que sería la fundación. Bueno, el viejo artículo 46 del Código Civil establecía que había ciertos entes que, sin ser en realidad personas jurídicas, tenían calidad de sujeto de derecho, les llamaba simple asociación a esa figura. Y siempre más allá de toda esta disquisición, básicamente, de que cómo funcionaba la simple asociación, el Código la recepta esa figura del 46 del Código, no le llama que no son personas jurídicas, sino que las incluye, porque ser sujeto de derecho implica ser previamente una persona jurídica. O sea, para poder actuar, el sujeto de derecho es la persona actuando en el mundo jurídico. Entonces quiere decir que primero se es persona y después se es sujeto de derecho. Quiere decir que se puede ser persona y no sujeto de derecho porque no se actúa, pero se es persona igual, pero no a la inversa. Para actuar tiene que ser previamente reconocido como persona. La crítica del 46 que decía, no son personas jurídicas, son sujetos de derecho, se decía que no hay semipersonas. O se es persona o no, en realidad. Por eso se criticó ese artículo y el artículo actual no dice eso, ¿no? Lo que se puede restringir, en más o en menos, no es la personalidad, sino la capacidad. La capacidad puede ser más o en menos. La personalidad no es graduable, o se es persona o no se es persona. Así que esa disquisición diferente que hacía el 46 no está en el Código actual. El Código actual, en el 187, dice: el acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por instrumento público, que el otro es público. La asociación es público o por instrumento privado, como firma notificada ante escribano. O sea que esto puede ser una escritura pública o un instrumento privado. En su tratamiento veremos la unidad número, en realidad 10, la parte de formas, y ahí veremos el instrumento privado, cómo es, y acá le pide que la firma esté autenticada. O sea, Profe, ¿puede ¿sí? dar un ejemplo de simples asociaciones? Una cooperadora de un colegio, por ejemplo. O una básicamente que sea propenda a un fin determinado. Y lo que pasa es que como la haces por instrumento público o privado, y vos vas después con eso, como persona jurídica, a pedir un crédito al banco, el banco te dice, sí, está muy bien, pero yo no le doy nada, porque usted patrimonio acá no acredita, y no podemos en realidad, básicamente, en caso de incumplimiento, cobrarle a usted que es uno de los asociados. Así que vaya a su casa y haga una asociación civil, de esa que el Estado le autoriza para funcionar, o una SA o una SRL, y venga que ahí conversamos. Pero en principio, persona jurídica es. Básicamente, por lo menos en realidad, no va a tener básicamente como te digo, una actuación trascendental, pero es una variante más. Muchas veces, por ejemplo, el doctor Borda, me acuerdo que el señor Borda citaba el caso del grupo de personas que se juntaban para leer la Biblia, y decían básicamente una persona jurídica diferente. Sí, son personas jurídicas, pero anda a conseguir un crédito con eso. Imposible. Por más que le ruegue al Señor y todo lo demás, difícilmente que el banco te diga, sí, usted es de la agrupación lectora de la Biblia llamada no creo. Pero bueno, estos instrumentos públicos o privados, yo les decía recién que el instrumento privado, por más que esté la firma autenticada, no lo transforma en instrumento público. Si vos llevas, por ejemplo, un contrato de locación
Y si firmas ante el escribano da fe de la firma, no del contenido del acto. En cambio, la escritura hace plena fe de la firma y del contenido del acto. Así que acá pide que sea por escritura, o si no por instrumento privado, pero con las firmas autenticadas. Y deben ponerse o agregarse el nombre de asociación simple, para que quien contrate sepa que no es la responsabilidad que va a tener, más que responsabilidad, que está contratando con este tipo de asociación y que no está sujeta a una autorización expresa para funcionar, o sea, no hubo un contralor previo del Estado, como si hay cuando es una SRL, que después verifica que en la SRL nos ha pasado muchas veces que si los aportes no son suficientes para el fin que se pretenden, no le hacen lugar. Porque dice, pero con lo que aporta no alcanza. En cambio, esta no está sujeta a ese control judicial. Y la otra, en persona jurídica, es la simple asociación, por el cual después le dan autorización. Acá es una cuestión de libre asociación, que tiene que ver con el mandato que está en la Constitución. Entonces, evidentemente, son muchísimos menores los requisitos, pero la vida práctica, en el funcionamiento, no es tan útil como la otra. Pero dice que debe decir de qué se trata. Simple asociación. ¿Qué se le aplica? Dice, en cuanto al acto de nacimiento, gobierno, administración, socio y demás, se aplica el régimen de la asociación en forma de reenvío. Esto es supletoria. ¿Cuándo comienza la existencia? Desde la fecha del acto constitutivo. No hace falta ninguna autorización expresa para funcionar. ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno, como esto es, como decíamos, ¿sí? Lo que varía es la cantidad de miembros que la componen. Entonces, para hacerla que sea más sencilla, dice, si tiene menos de 20 asociados, puede prescindir de la Junta Fiscalizadora. Sí tiene que tener en realidad estados contables firmados, balances. Ahora, si prescinde de la fiscalización, que es la que la controla, todo miembro tiene derecho a informarse del estado contable o del estado económico y consultar los libros. O sea, esta que yo decía es una comisión, una cooperadora de una escuela, no vas a pretender que tenga una junta fiscalizadora, son pocos padres. Entonces dice, bueno, en este caso, alguno va a hacer lo que le va a administrar, la administración, otro va a tener el gobierno a través de la reunión, la asamblea, y como son pocos juntas fiscalizadoras no va a haber, pero va a tener que tener un estado contable, o sea, básicamente presentar un balance por contador. Y cada socio de los 20, cuando quiera, puede pedir al que está a cargo de la administración mostrarme los libros, a ver cómo vamos, como para poder ver si no están haciendo ningún fraude. Entonces, si el presidente del órgano, cualquier miembro puede consultar los libros. ¿Qué pasa ante la insolvencia? En caso de insolvencia de los bienes de la asociación, el administrador y todo otro miembro que de hecho actúe, administre, es solidariamente responsable, en realidad, de las obligaciones de la simple asociación que haya tenido como, digamos, como fuente la decisión de ese sujeto. O sea, que él decida que se contrae la obligación, por ejemplo. Dice así el artículo, lo leo completo para que se pueda entender. En caso de insuficiencia de bienes de la asociación simple, el administrador y todo otro que de hecho haya trabajado allí es solidariamente responsable de las obligaciones que resultan de sus decisiones o que han suscrito durante su administración. Quiere decir que el que la administraba y cualquiera que de hecho ayudaba, es solidaria la responsabilidad. La solidaridad es una situación que van a haber en obligaciones, no tiene que al caso acá, pero es una obligación que se caracteriza porque hay varios sujetos y entonces varios deudores, por ejemplo, una fuente única de deber, y el acreedor puede exigirle a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación. O sea, acá la persona que ha contratado puede exigirle, en realidad en caso de insolvencia, al administrador o cualquier otro que haya actuado de hecho, en realidad, siempre que esa persona haya sido responsable de la obligación, es decir, haya autorizado que se contrate que se nazca esa obligación, o haya suscrito, en realidad, el acuerdo durante su mandato. Los bienes personales de cada uno, esa persona
no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho las bienes individuales. Significa que acá está diciendo que si esta persona, aparte de haber firmado el contrato por el cual la simple asociación se obligó, aparte él tiene acreedores personales, entre conflictos de acreedores de la asociación simple y acreedores propios de él, prevalecen los individuales. O sea que los bienes de él van a ser afectados al pago de las deudas de la sociedad, o asociación mejor dicho, una vez que haya pagado a los acreedores personales de él. Esa es otra situación donde no la hace a esta figura muy querida por los acreedores, porque dice, en caso que sea insolvente, sí, yo le puedo llegar a pagar, le puedo llegar a cobrar al sujeto que firmó, que es el presidente, pero qué sé yo si tiene acreedores personales, porque en caso de que los tenga, y en caso de conflicto, los bienes que pertenecen a él, la casa, el auto, lo que tenga en el banco, primero se va a afectar el pago de sus propios acreedores, y después recién el pago de los acreedores de la simple asociación, con lo cual, básicamente, la figura es muy poco usada en cuanto al ámbito de responsabilidad, porque más allá de tener la existencia, como te digo, de personas jurídicas, esa cooperadora de la escuela, al momento de interactuar va a ser nula su participación porque nadie va a querer actuar con ella. Dice, responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no interviene en la administración no está obligado por el pago de las deudas, sino solamente lo que él se contribuyó a abonar. O sea, que si alguno se prometió hacer un aporte, se lo van a exigir. Le van a exigir el pago de una cuota que quizás haya pactado, pero no le van a exigir los acreedores el pago de nada. ¿Por qué? Porque él no intervino justamente en ese acto de administración. O sea que la diferencia básicamente es bastante notoria, en realidad, entre una y otra. Esto es lo que figura allí sobre esto. En lo que atañe allí a básicamente lo que continúa, que es la otra, en realidad la fundación, lo que es la fundación, bueno, la fundación, para diferenciarla de lo que es la asociación, se caracteriza porque es un ente que en realidad es abierto y el otro es cerrado. La asociación brinda beneficios a los socios o asociados. Si vos en realidad sos de un club determinado y vas y llevas a otra persona que no es asociada, difícilmente puede abusar de las instalaciones. Así que, básicamente, el beneficio es cerrado, cuanto en realidad. Y también la otra es abierta porque es para cualquier miembro de la comunidad. La fundación, en realidad, entonces esas fundaciones se atiende básicamente, si es médica, por ejemplo, a cualquier persona, siempre que reúna ciertos requisitos. Así que te va a la Fundación Favalor, te van a esperar, por supuesto, pero vas a poder reingresar. Entonces, en realidad, ahí tenés la diferencia. También otra diferencia está en los órganos. En lo que es la fundación no hay asamblea, porque no hay asociados, sino beneficiarios. Esto es que la asociación tiene justamente asociados, que es cerrado. La fundación tiene beneficiarios, que es abierta a toda la comunidad. Como consecuencia de ello, no hay asamblea en la fundación, porque es abierta a toda la comunidad. Entonces, va a tener una junta que la fiscaliza, sin duda, y está el llamado Consejo de Administración, que es el que la administra. Consejo de Administración. Entonces, cuando hay un fundador, que puede ser una persona jurídica o una persona humana, y hace un aporte, él puede reservarse justamente el derecho de ser consejero. Pero básicamente el aporte que ha dado ya terminó. Básicamente funciona así. Y tiene que haber un número de consejeros que ya vamos a ver, y algunos en realidad van cambiando y otros están siempre porque son justamente los fundadores. Se dice, por ejemplo, así, concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte de una o más personas, que haga posible el fin. Para existir como tales requieren necesariamente de constituirse mediante instrumento público y solicitar autorización para funcionar. Entonces es un examen de calificación, básicamente. Si el fundador es persona humana,
puede disponer su constitución por un acto de última voluntad, o testamento, sino por el aporte en vivo y si no una persona jurídica. El patrimonio inicial debe ser razonable para el cumplimiento del fin, porque si no es razonable no le van a, en realidad, a dar curso a la petición. Después establece que si en realidad no es tan razonable, no alcanza, pero las personas que son los fundadores, son personas solventes, reconocidas, posiblemente les den la actualización, ¿sí? Siempre y cuando tengan en realidad una potencialidad de cumplimiento. ¿Cómo se constituye? Se constituye por estatuto. El estatuto de la fundación es otorgado por el fundador o apoderado, ¿sí? Y entonces, en realidad, o por testamento, y debe contener los siguientes datos. Los datos del fundador, cuando es persona humana, su nombre, cuando es persona jurídica, la razón social. En cualquier caso, debe tener en realidad el documento que lo acredite, el nombre, domicilio, designación, objeto, patrimonio, plazo, organización del consejo de administración, duración de los cargos, cláusulas de funcionamiento, procedimiento para la reforma, cierre de ejercicio, cláusula, en fin, plan de acción, en fin. Aportes, debe ser aportes en dinero o en bienes. ¿Cómo es en realidad el gobierno? Gobierno. Dice así, Consejo de Administración. El gobierno y administración de las fundaciones está a cargo de un consejo de administración, integrado por mínimo de 3 personas humanas. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación. Dentro de los derechos de los fundadores pueden reservarse, por disposición expresa del estatuto, la facultad de ocupar cargos en el consejo de administración, así como también designar consejeros cuando se produzca el vencimiento de esto. O sea que pueden reservarse el derecho de ellos de ser consejeros. O si no, decir quién va a ser consejero. Así que no quiere serlo, pero dice esta señora o señor, va a ser fulanito de tal. En realidad el consejero. La designación de los integrantes del consejo, que tienen que ser como mínimo 3 y personas humanas, puede ser conferida también a instituciones públicas y entidades privadas sin fines de lucro. ¿Quién puede designar quién va a ser en realidad uno de los miembros del consejo de administración? Carácter de consejero. El miembro del consejo de administración puede ser permanente o temporario. El estatuto puede prever determinadas decisiones con voto favorable a los primeros. Hay un comité ejecutivo que es para hacer las cosas más rápido, como son muchos. Se reúnen en quórum, en realidad para las mayorías, remoción. Los miembros del consejo de administración pueden ser removidos con el voto por lo menos de 2/3 de los integrantes del cuerpo. En cuanto a la responsabilidad del fundador, dice, responsabilidad del fundador o administrador. Durante la etapa de gestión, los fundadores o administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por obligaciones contraídas hasta el momento que se obtiene la autorización para funcionar. O sea que, mientras tanto, el fundador responde con sus bienes hasta que se da justamente esta situación que estamos hablando. Y en lo que, bueno, qué sé yo, por ahí hace referencia a la sociedad unipersonal, que yo le contaba que esa es otra cosa, que tiene que ver con la sociedad. En lo que atañe a lo que sería la extinción de la persona jurídica, las causales de extinción de la persona jurídica, bueno, básicamente hay varias causales, pero el artículo 163 establece, en realidad, las causales de extinción. Entonces dice el artículo que estamos hablando. Causales de extinción. La decisión, dice por allí, se extingue por decisión de sus miembros, adoptada por unanimidad o por mayoría especial. O sea que así como la decisión de unirlos la une, la decisión de extinguirlos también extinguiría la persona jurídica. El cumplimiento de la condición resolutoria existente, que subordinó su existencia, que está sometido a condición resolutoria. La condición resolutoria es una cláusula que se insere en el acto jurídico por el cual se deja, en realidad, se somete a un acontecimiento que es futuro, incierto, en este caso la extinción del derecho. Así que si se pone que si ocurre tal cosa se extingue, bueno, en realidad se extinguiría esta figura. La imposibilidad de incumplimiento, porque el objeto deviene imposible, el vencimiento del plazo, por supuesto. La declaración de quiebra. Cuando es una sociedad comercial, se dicta la quiebra, entonces allí se extingue la persona jurídica, comienza la sindicatura, el síndico,
que lo que hace es realizar los bienes. La realización significa la subasta de los bienes para poder obtener dinero y con ello pagarle a las personas que son los acreedores de esta figura. Entonces, acá la ley es la 19.551. La 19.551 fue la de quiebra, ahora es 24.522, estoy diciendo mal. Ahora es la 24.522, la ley de quiebras. En su momento fue esa, yo citaba. Bueno, por la fusión... ¿sí? Esto cuando entra en quiebra, desaparece y la compra alguien. O sea, desaparece. Mira, es un proceso complicado, el proceso llamado falencial, es decir, cuando no hay, los bienes no son suficientes. Entonces, primero hay una etapa que se llama concurso preventivo. Se presenta el concurso preventivo, entonces se dictan edictos, se publican y se llaman los acreedores. A ver si se puede hacer un acuerdo, una quita, ¿viste? Y un plan de pagos de eso, o un plazo. Entonces, digamos, la persona jurídica, o la persona individual, porque esto para las personas físicas o jurídicas es igual, la persona jurídica o la persona individual participa de las negociaciones. Se nombra un síndico que es básicamente que establece las pautas sobre eso. Ahora, cuando el concurso no hay acuerdo, o directamente se pide la quiebra porque es tan grande el pasivo que ni siquiera se puede hacer un concurso, entonces allí el juez en realidad desapodera de los bienes a la fallida, ya sea humana o jurídica, y lo apodera, le da los bienes a lo que es el síndico. Y el síndico comienza todo un procedimiento de liquidación de los bienes. Se llama, por ejemplo, por edictos a los acreedores para que vayan a verificar sus créditos, es decir, para que se presenten y demuestren el título por el cual son acreedores. Hay un plazo para eso, se recetan todos esos pedidos, entonces el síndico lo ve, el juez también, primero el juez emite opinión después, y tiene una resolución donde admite o no a la persona como acreedora. Después comienza toda la etapa de ejecución de los bienes y la persona jurídica comienza su etapa de extinción. Así funciona. Es toda una materia, la parte de concurso y quiebra, pero una cuestión más o menos así a vuelo de pájaro es eso, ¿viste? En algunos casos está previsto algún proceso de salvataje, entonces por ahí puede ser que por ejemplo, sea muy, muy importante el nombre comercial, porque es una firma muy conocida, entonces viene y la compra a alguien, pero no sé si el juez lo autoriza, pero no se va a hacer cargo del pasivo, sino toma el nombre para que siga funcionando. Y lo que ingrese por lo pagado entra al concurso para pagar a los acreedores. Ese es el proceso de salvataje que tiene, que se hizo hace poco tiempo, no hace mucho. Pero técnicamente no estaba así. O te ibas al concurso y si no andaba a la quiebra, y la quiebra terminaba con la finalización de los bienes y remate de todo. Y ahí entran a ver que hay acreedores que tienen privilegio, otros que no. Los privilegiados cobran primero, los otros esperan al final. Es toda una mecánica bastante engorrosa para hacerla en 10 minutos, pero básicamente esa es un poco la historia. Acá lo que nos interesa, por lo pronto, es que el inciso E dice que concluye la persona jurídica por la quiebra. Dice la disolución queda sin efecto si la quiebra por avenimiento, si la quiebra concluye por avenimiento, o se dispone la comparación en trámite de concurso preventivo. O si la ley prevé un régimen distinto del avenimiento, básicamente es el caso en donde los deudores dicen, bueno, está bien que siga. Y el concurso preventivo es cuando, en realidad, hacemos este acuerdo y se hacen quitas y demás, y la persona jurídica sigue. O sea que se extingue por la quiebra, pero puede quedar sin efecto esa quiebra si hay un avenimiento con los acreedores, o se convierte en concurso preventivo, es decir, hay posibilidad de pago, entonces es viable el pago. Hasta ahí. La fusión con otra persona jurídica, que es cuando dos personas jurídicas se unen y forman una sola. Y la escisión es cuando se divide y forman dos. Entonces, básicamente, la dividida se extingue para dar nacimiento a dos nuevas. Y después la fusión es cuando de dos se conforma una sola, pero las dos viejas se extinguen, básicamente, anteriores. Cuando su número de miembros se reduce, en realidad, a uno, y la ley en realidad no prevé, y la ley en realidad llama a que se restablezca en el plazo de 3 meses y no se hace. Entonces, cuando es una SRL de 2 y se muere uno, hay un plazo para que se nombre el nuevo socio, todo lo contrario se extingue. Hay unas que nacen con un solo socio, que son la sociedad, en realidad,
anónima unipersonal. Esa evidentemente siempre va a ser uno solo. Después por denegatoria, de la revocación. Denegatoria o revocación, cuando la autoridad dice esto no funciona. Le revoca la autorización para funcionar, por ejemplo, es contrario al derecho, a la moral, revocación. Agotamiento de los bienes previstos destinados a sostenerlo. Y ahí se extingue la persona. Entonces, allí, ¿cómo esto es revocación? Te dice el 164. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en actos graves que importen violación de la ley, el estatuto o el reglamento. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento arreglado que garantice el derecho de defensa. Y por supuesto que la persona puede apelar. Ahí cuando dicen esta persona jurídica le revoco para funcionar, tiene que ser grave. La prórroga, el plazo determinado para duración puede ser prorrogado por los miembros, adoptado por el estatuto, o presentadas ante el juez está por vencer para que el plazo se prorrogue. Ahí está un poco la idea. Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, siempre que sea por unanimidad y la mayoría requerida. Eso es cuando en realidad no está todavía concluida, las partes se presentan para que se mantenga. Vencido el plazo de duración, dice por allí, o disuelta, o otra causa que la extingue, la persona jurídica no puede hacer más operaciones. Lo que hace es liquidar concluir las que están pendientes. Entonces, en realidad, consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Si tiene para cobrar, cobra. Si tiene que pagar, paga. De los bienes del activo. Y después dice, previo pago de gastos de liquidación. En caso de infracción, responden ilimitadamente los administradores y aquellos que, conociendo, justamente, decidieron que la sociedad continuara funcionando. Eso es básicamente lo atinente a esta parte de la extinción de la persona jurídica. Son justamente las 15:44. Me había propuesto siempre terminar unos 15 antes. Creo que llegué ahí justo, básicamente. Va a haber clase de tutoría, de repaso allí.